Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo. Y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. Colombia, Bogotá. La historia que les contaré es sobre un descubrimiento muy extraño. Hablo de una ciudad olvidada en la selva colombiana durante 4 siglos, que escondía enormes cantidades de oro. La ciudad perdida. Entre el mito y la realidad, este descubrimiento dio información sobre una civilización hasta ahora desconocida, la civilización tairona. La ciudad perdida de los Tairona. Para llegar a Ciudad Perdida, hay que escalar por 3 días una de las cordilleras costeras más altas del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta. El calor es intenso. Y la humedad puede alcanzar el 99%. Esta vez me acompaña una guía excepcional y una gran figura de la arqueología colombiana, Luisa Fernanda Herrera. Ya está jubilada, pero en 1976, junto a un grupo de arqueólogos, descubrió la legendaria ciudad. No fue una tarea fácil, ¿verdad? ¿No? No ha sido fácil, pero vale la pena la experiencia. Por muchos años, esta región ha tenido la reputación de ser rica en objetos de oro. Siempre ha tenido esa fama, que se la ha ganado realmente porque fue así. Fue una zona muy rica en oro, la gente tenía muchísimo oro, los indígenas, los que llaman taironas. Y inicialmente los españoles cuando llegaron detrás de eso, llegaron detrás del oro. Luego ya vinieron los huaqueros. Los huaqueros, los cazadores de tesoros. Sí, ya llegaron ellos y desde hace muchísimos años, desde mucho antes que llegáramos nosotros, ellos estaban acá, ellos recorrían la sierra de un lado a otro y llevaran de oro. Debido a unos saqueadores arrepentidos que describieron los objetos que encontraron en esta selva, los científicos pudieron establecer una conexión con las espectaculares joyas encontradas en los yacimientos de los Taironas. Fue una civilización apenas documentada, que vivió en esta selva entre el año 1000 y el siglo XVII. En sus historias, los conquistadores decían que estaban casi desnudos pero adornados con joyas refinadas. Y eso es todo lo que sabemos de ellos, o casi todo. Luisa asumió la misión de ubicar la ciudad de los Taironas de donde provenían las joyas, y sobre todo para recoger información sobre esta civilización perdida. Acompañada de otros 3 científicos y antiguos saqueadores que le sirvieron como guías, se embarcó en una aventura llena de dificultades y contratiempos. ¿Cómo fue la experiencia de encontrar Ciudad Perdida? Porque no había caminos, todo era selva. Entonces tocaba ir los guías con machete, ir mirando el mejor camino. Ellos afortunadamente sabían viendo por dónde era. El primer día subíamos 1 metro, bajábamos 2 metros. Entonces nos tocó subir arrodillados y con las manos y los pies ir subiendo. Y allá
se quedó una de las arqueólogas porque estaba con los pies muy lastimados. Ese segundo día fue muy duro porque uno de los guías estaba tumbando unos árboles pequeños para poder hacer una troja. Se macheteó la espinilla, se dio un machetazo en la espinilla. Empezó a salir mucha sangre, él inmediatamente nos dijo no. ¿Nunca quisiste rendirte? No. No, porque tenía un reto realmente. Los guías me dijeron, usted no va a poder llegar, usted es mujer. Y eso es el infierno, por eso lo llamamos el infierno, es muy duro de llegar. Y soy muy terca y cuando me propongo algo, lo hago y fue la pasión de mi vida. La arqueología siempre fue mi pasión. Entonces, no me llevaba ya nada distinto al placer de ver algo que nadie antes hubiera visto. Te entiendo. ¡Vámonos! Es mi turno de cruzar estos ríos y senderos peligrosos, de caminar por días con los pies empapados, de luchar contra los mosquitos. A través de este espectacular paisaje. Después de caminar 3 días, aparecieron las primeras construcciones de los Taironas. Una escalera de 1200 peldaños. Me imagino la emoción de Luisa cuando la subió por primera vez hace 40 años. Aquí estamos. Sí. Descubrí Ciudad Perdida y su espectacular arquitectura. Decenas de terrazas excavadas en las montañas que se extienden por más de 300 metros de ladera. Imagínate, cuando llegamos nosotros, esto no existía, todo lo que estamos viendo no existía. Solamente algunos muros se alcanzaban a ver unos pedazos muy pequeños de los muros. Y recorriendo el sitio hasta arriba, se veían los planos de las terrazas y eso solamente podía ser de un sitio que fuera importante, no podía ser cualquier sitio. Y cubría una buena cantidad de espacio. El sitio que los arqueólogos descubrieron ya había sido profanado y saqueado con brutalidad. Rápidamente se pusieron a trabajar y descubrieron las primeras paredes. Pero su investigación no podía continuar. La zona era demasiado peligrosa debido a los conflictos relacionados con el narcotráfico que azotaron a Colombia en los años 80 y 90. El sitio no conocería la paz sino hasta 2006. Hoy en día, 30 soldados colombianos protegen el lugar a diario. Gracias. Su presencia permitió iniciar excavaciones oficiales, lideradas por el arqueólogo colombiano Santiago Geraldo. Cada día surgía nueva información sobre esta ciudad olvidada. ¿Por qué excavan aquí? Tenemos las excavaciones de muestreo que estamos haciendo por fuera de los anillos y en las terrazas, porque en las terrazas es que encontramos evidencia de las ocupaciones. Acá tenemos, entonces acá tenemos toda la cerámica que está saliendo, todo esto es del periodo Tairón. Ese es un rojo-naranja, no, es material doméstico. Que estos son todos del periodo Tairona. Santiago viene aquí todos los meses
Y como de costumbre, la excavación termina a las 2 de la tarde. Oh, ¿se te cayó algo? ¿Se me cayó otra cosa? Interrumpida por la lluvia. Nos refugiamos en la cabaña de la excavación. Es mi oportunidad de hacerles una pregunta importante. ¿Han encontrado oro en Ciudad Perdida? Yo encontré en el despeje de un muro, en la terraza central, una placa de textil, así de grande, y la entregamos al Museo del Oro para que la guardaran ellos. Eso fue todo lo que yo encontré. Y yo acá en Ciudad Perdida no, y tenemos este acuerdo con la comunidad en el cual acordamos que no se excavan las tumbas, que es donde están los ajuares funerarios con oro y todo este tipo de cosas, pero en general también, pues, lo discutíamos en un momento dado, encontrar oro es un problema. Y empiezas tú a adquirir fama de guaquero. Sí, qué lástima. Ese ha sido casi que el tesoro más grande que hemos encontrado, ha sido una mejor y mayor comprensión de cómo fue construido Ciudad Perdida. Como dijo Warwick Bray, el arqueólogo moderno no busca un tesoro, busca información. Exactamente. Entiendo que seguramente hay más joyas enterradas en las tumbas taironas de esta ciudad. Los Kogi, la comunidad indígena que vive aquí, se consideran los guardianes de estos tesoros. Aunque no sean descendientes directos de los taironas, Santiago se ha comprometido a apoyarlos. En el sector que está más arriba, donde vive el Mamo, donde vive Romaldo, ese se llama el sector Piedras. Gracias a este acuerdo, a Santiago se le dio autorización para excavar. Es una oportunidad excepcional para comprender mejor la desconocida civilización tairona. ¿Cómo vivieron durante 6 siglos en esta selva remota? ¿Cuál era su organización social? ¿Cómo reaccionaron ante la llegada de los españoles? La investigación de Santiago comenzó en estas terrazas de la ladera. Acá tenemos una terraza clásica, el anillo habitacional emplazado encima de la terraza, elevado, además de eso, para aislarlo de la humedad. En las excavaciones que se han hecho en los anillos encontramos las huellas de postes a lo largo de la circunferencia del anillo y tenemos esta entrada de acá y este otro acceso acá, lo cual nos da un alto grado de permeabilidad. La gente puede entrar por un lado, salir por el otro. El techo de la vivienda se hubiera extendido por lo menos 1,5 metros hacia este lado, generando un área resguardada alrededor del anillo donde te puedes sentar, puedes trabajar, puedes conversar. Lo que más me intriga es cómo los taironas lograron construir estas terrazas para viviendas en una ladera escarbada por la lluvia. Pasas del círculo al cuadrado, no. Evacúa el agua hacia el borde de la terraza, en donde tenemos lo que llamamos las losas o lajas gotera. Ah, sí, las piedras empotradas ahí. Exactamente, que se extienden más allá del muro. Para prevenir la erosión. Exactamente, porque si la superficie acá no está sellada, no está impermeabilizada, penetra el agua y empieza a generar un movimiento de tierras hasta que el muro se cae y se va a la terraza. Estoy empezando a entender el ingenio de los taironas. ¿Tienes idea de cuánta gente vivía aquí en ese momento? Sí. Los análisis de densidad poblacional que hemos hecho nos dicen que probablemente en su pico máximo Ciudad Perdida tenía entre 2.000 y 3.000 habitantes. Y desde cierto punto de la parte alta de la cuenca estamos hablando entre 8 y 10.000 habitantes. A medida que estamos encontrando más sitios, ese número está cambiando y está subiendo en toda el área de enfrente. Todo este bosque que vemos no existía.
Los estudios del Luisa y los estudios paleobotánicos nos comprueban que tenemos más núcleos habitacionales, tenemos fincas, tenemos campos de maíz, campos de yuca. Entonces, para poder darle alimento a 8 o 10 mil personas, tienes que tener una buena cantidad de campos de cultivo. Según los arqueólogos, el área de Ciudad Perdida probablemente se veía así. Se extendía por varias laderas de montaña y se organizaba en terrazas que estaban unidas por una red de senderos y escaleras de piedra. El estudio de estos canales de comunicación ha sido fundamental para Santiago. Le ha permitido entender la organización política de los Taironas. Esta vasta red conduce a una última meseta, una sucesión de 46 terrazas que él llamó el eje central. Allá estamos a la entrada del eje central, que es, como su nombre lo indica, es la parte central de Ciudad Perdida. Entonces ya las terrazas acá empieza a cambiar la arquitectura, ves un nivel de sofisticación aún mayor que en las áreas residenciales. Puedes observar pues muros mucho más altos, con un mayor nivel de sofisticación arquitectónica y de ingeniería. Santiago llegó a la conclusión de que es allí donde vivía la élite. Pero eso no es todo. Descubrió que hay 18 caminos que conducían a este eje central, lo que la convierte en la zona más conectada de la ciudad. Santiago piensa que había una estructura de poder muy moderna. Me sorprende que haya un distrito de élite aquí porque hay 18 caminos que conducen hacia acá y la élite normalmente vive en espacios privados. ¿Cómo lo explicas? Lo que es aún más interesante en el caso de la idea de poder social que hay en la sociedad tairona es que lo que da poder es la conexión. Y en estas zonas en particular tienes muchísimos caminos que nos indican que aumenta el nivel de poder social. Las zonas más aisladas, las que tienen menos conexiones, son las que tienen menos poder. Si tú te lo imaginas, es un concepto como el que tiene Facebook o las redes sociales, en el sentido en que a mayor cantidad de conexiones, mayor nivel de poder y exposición tienes. Entonces, en este caso, como tú tendrías tanto tráfico de gente, estarías expuesto a la vista del público todo el tiempo, como en Instagram. ¿Y cómo podemos definir este poder político? Es una jefatura compleja, tienes un jefe, que usualmente es denominado cacique, bajo el cual hay unos subjefes que tienen mando sobre sus poblaciones y después otros subjefes que tienen mando sobre sus pequeñas poblaciones, pero está basado en redes a muy grandes rasgos en un área que es realmente difícil, muy accidentada. Acá es muy fácil que las personas se dispersen y que se genere desconexión de un lado al otro. Para reinar en Ciudad Perdida, los gobernantes debían comunicarse, pero no solo eso, también necesitaban reunir a la gente. A través de la exploración de las plataformas más grandes en la cima de la montaña, Santiago pudo establecer esta hipótesis. No tiene una estructura arquitectónica similar a las demás, es una gran estructura de casi 400 metros cuadrados, entonces no entendíamos muy bien cuál era su función y encontramos grandes bandejas de servicio, jarras para líquidos, copas para beber, ollas para cocinar con un altísimo contenido de cenizas de maíz, fitolitos. Entonces es un sitio de reuniones que servía para la ejecución de grandes festines. Así que era un área de reuniones para banquetes. Pero ¿para quién? Para la gente que está viviendo en Ciudad Perdida, porque obviamente hay rituales y ceremonias que hacen parte de la construcción del poder político. Entonces la generosidad de un jefe siempre produce mucho más resultados, mejores resultados a nivel político que el ser un avaro. Hay que recordar siempre a Molière en este caso. Así que en Ciudad Perdida el poder es una consecuencia de la comunicación y de las festividades. Santiago también entendió que estas reuniones públicas eran un instrumento de poder que se extendía más allá de las fronteras de la ciudad. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que habían otras ciudades como la de los Taironas. Habían incluso en la costa.
Gracias a los escritos de los españoles, Santiago sabe que estas ciudades eran independientes entre sí. Sin embargo, mantuvieron relaciones políticas y comerciales a través de sus grandes banquetes. Invitaba muy probablemente a los distintos jefes, tienes movimiento de bienes desde la costa hacia la parte alta, porque así renuevas y cimentas las alianzas políticas. Probablemente esos jefes les traían regalos a los jefes que estaban acá, había alianzas comerciales con otras cuencas muy probablemente. Entonces es un sitio de reuniones que sirve para construir, renovar y fortalecer esas relaciones políticas que son las que hacen que una persona sea realmente poderosa. Usando carbono 14, Santiago demostró que estas terrazas fueron las últimas que se construyeron en el siglo XV, cuando la historia de la ciudad cambiaría radicalmente. Los conquistadores desembarcaron en la costa en 1500 y se encontraron con el primer Tayrona. Las joyas de los Taironas entusiasmaron a los españoles. Intentaron tomar la ciudad por la fuerza, pero los Taironas se opusieron. Para hacerse con las joyas, los españoles emplearon el trueque. Intercambiaban hachas de metal y vino, y finalmente consiguieron lo que querían, pero rápidamente se desilusionaron. Para entender su gran decepción, debemos viajar a la selva de concreto. Dejé la humedad tropical y los mosquitos de la selva de Ciudad Perdida para venir aquí, al corazón de la capital colombiana, en Bogotá. Este lugar es considerado uno de los hitos de la fundación de la ciudad. Por un lado, hay una serie de iglesias marcadas por su arquitectura colonial y el sello de los conquistadores. Y por otro lado, uno de los museos más espectaculares de América del Sur, el Museo del Oro. Es espectacular y sorprendente. En un país devastado por los saqueadores, el Museo del Oro ha rastreado los tesoros robados durante años. Ha logrado recuperar 35.000 piezas de oro de diferentes civilizaciones que vivían en Colombia antes de la llegada de los españoles. Como esta obra maestra muisca, esta máscara antropomórfica del Cauca y este pectoral del Tolima. Hay 3.000 años de restos del Nuevo Mundo, y entre ellos piezas de oro taironas. Diferentes tipos de aves. Y finalmente las descubrí gracias a la arqueóloga Juanita Sáenz Samper. Los tairona, pues estás enfrente de las vitrinas Tayrona. Esta colección es la más grande que tiene el museo. Esta es la representación de un personaje. Imagínate la corona acá y encima de la corona otra corona de plumas, las narigueras, las orejeras grandes. El anillo que va en la nariz. La nariguera aquí. Y pues el cinturón, los adornos para las muñecas y para los tobillos. Los españoles sí decían que todo el mundo usaba su terno de joyas, que no había indio de mujer que no usara sus orejeras o su nariguera. Y eso también se ve en la cantidad de piezas repetidas que existen en la colección del Museo del Oro. Lo que llama la atención no es solo la increíble perfección de su técnica, sino también las diferencias en los tonos, los acabados pulidos, los amarillos brillantes o el naranja. Bueno, las diferencias de color se deben justamente a que prácticamente todos los adornos fueron hechos en tumbaga. Tumbaga es una aleación intencional entre oro, plata y cobre. De acuerdo. El cobre fue adicionado y fue adicionado en un porcentaje muy alto. A veces más de 40% de cobre. Pero al final parecían estar hechos de oro puro. Exacto. Y pues no hay tal. No hay ningún objeto tairona que sea de oro puro. Engañaron a los españoles. Sí, se sintieron traicionados, se sintieron que los indígenas los estaban engañando. Engañados, sobre todo, engañados. Hay unos documentos españoles muy ilustrativos al respecto. Hay un señor, Pedro Cifuentes, que está furibundo y dice que es el colmo, porque una pieza que tiene un
peso específico. Cuando la van a fundir es mínimo el oro que tiene, porque no solamente tiene cobre, que lo desprecian, sino que además muchas de las piezas tienen un núcleo de tierra y carbón en su interior. Entonces, pues, el peso no corresponde para nada a lo que ellos compraron. Los indígenas no tenían ninguna intención de engañarlos. La desilusión fue total. En especial porque los Taironas se resistieron a los españoles por mucho tiempo y Ciudad Perdida nunca fue conquistada. Pero un mal mucho más pernicioso ya estaba rondando la jungla. Las enfermedades importadas por los conquistadores iban a fulminar a estos brillantes orfebres, y en la Sierra Nevada, la mítica Ciudad Perdida estaba destinada a desaparecer.